Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arelí en De Familia en Familia. Bienvenidos. Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia. Bien, pues les saludamos nuevamente estar con todos ustedes. Ay, Madre Teresita, pues estamos en lunes 29, y ciertamente una disculpa, el cansancio se va acumulando y dicen, Padre, ¿está cansado? Sí, desvelado, sí. Ayer fue un día muy intenso, gracias a don Armando y su esposa que pues llevaron 2 camiones, como 80 personas, y pues no las confesamos a todas, pero sí como 70 más o menos, con toda la gente que nos da. Pero bien, su presencia maravillosa y el mensaje que quise compartir con ustedes, bueno, ahorita lo completamos. Saludamos a Madre Teresita García Alejandro. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, saludando a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en los diferentes lugares, tanto de México como Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, nuestros hermanos en la Federación Rusa, por allá, en Brasil, Argentina y Francia. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares, agradeciendo sus granitos de arena que hacen posible que esta programación continúe. Les recordamos nuestros números en cabina para que puedan hacernos llegar sus intenciones: 689-7390, 689-7391 y 689-7392, a través de internet www.montemaria.org. Y desde Estados Unidos pueden marcar directamente ahí a Casitas Sagrados Corazones, área 619-420-1538 y área 619-420-1428. Y con doña Pili en Denver, Colorado, área 720-229-5642. Muy bien, pues saludamos a Negrito Sammy, que está en controles aquí con nosotros para acompañarnos y llevar esta señal a todos ustedes. Bien, para ponernos al corriente, como lo hacemos los miércoles, inmediatamente, Negrito, o antes. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos, quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame, Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el fondo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza,
Consuélame, Señor, con tus promesas. Palabra de la vida. Confío en ti, Señor. Fíjense qué bonito. Bueno, Madrecita Teresita, vamos a ver las aventuras de los apóstoles. Sí, y bueno, esta lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito. Bueno, pues esto es recibir al Espíritu Santo y el Papa nos pone, pero bien, de 10 para esta experiencia el próximo domingo. Y aquí empezaremos el próximo viernes a las 7 de la tarde noche con la Santa Misa. 40 horas de adoración al Santísimo ya por 24 años. Cheque el dato, 24 años. Empezamos en el 2001, pero ya propiamente en el 2003 ya estábamos en radio y ya hicimos, no, que desde que llegamos, pues llegamos en el 94, en el 95, sí, entonces son 22 años, sí, sí, va con la peregrinación, entonces próximo viernes, 40 horas de adoración al Santísimo continua. Y allá en Santa Teresa, Cerro del Divino Niño, también tendremos el viernes, nada más que ahí celebro un poquito más temprano a las 4 de la tarde. Y estarán, si gustan ir a campamento y llevar su tienda de campaña, pero el objetivo es estar en oración y vivir esta experiencia de renovación en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos lo vamos a escuchar en un momento más? Por lo pronto me toca decir, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículo 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, como que todo marcha muy bien, pero cuando el Señor habla así como que el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, es el capítulo 6, se empezaron a ir porque no le entendieron cómo se va a dar en alimento, cómo. Y hay una explicación muy interesante que también nos comparte el Papa a comer. Pero aquí viene, oye, ya sabemos, y nos sale con que
que quiera venir en pos de mí, que se niegue. Cuando el Señor nos habla de compromiso, entonces con permiso, y eso sigue funcionando, porque dijo a propósito de Santa Teresa que decíamos ahorita, le dice una vez al Señor, dice, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos amigos. Y bueno, pues esto es lo que nos está compartiendo este pasaje del Evangelio. Pero mientras que nos ubicamos un poquitín aquí, Madre, tenemos intenciones que hayan... Sí, tenemos las intenciones de Evelio Canul. Dice, pide por la salud de su mamá, que está delicada, por los enfermos que están en los hospitales, para que Dios fortalezca su fe y les dé ánimo en medio de la tribulación, por los sacerdotes que abandonan a los enfermos, dice, al no darles los sacramentos, por ser indiferentes ante el dolor ajeno. Incluimos también las intenciones y necesidades de Alejandra en San Diego. Pido por Paulette Hernández, que falleció hace una semana. Claro que sí, con mucho gusto pedimos por sus intenciones. Y vamos a incluir también por aquí las intenciones de nuestros hermanos que se comunican, que nos están acompañando en los diferentes lugares, tanto de México como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Argentina y Francia. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Y son las intenciones que, aquí tenemos otra intención de Blanca Torres en Lomas Virreyes, por los más necesitados de la infinita misericordia de Dios. Gracias. También tenemos a Cristina Ramírez en Emperadores, bendiciones para toda su familia, familiares, parientes, por su salud, por la salud de su consuegra que está enfermita y pide bendición para su negocio. Dice Blanca, buenos días a todos, gracias Padre Rayito, Madrecita, por esta hermosa concientización y reflexión. Dice, nos hace mucha falta que nos recuerden quiénes somos y para qué existimos. El mundo, dice, de mil formas nos grita lo contrario, pero bendito sea Dios que otra vez nos habla, dice, al corazón a través de ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Mirtala Lobos en Canadá me dice, Padre, pido una oración por Carlos Angulo, por su pronta recuperación, por su esposa e hijos, para que estén dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Claro que sí, muchísimas gracias, y son las intenciones que tenemos. Bueno, interesante que hayan participado con nosotros en esta hora que no estábamos en radio, pero qué mejor que un experto en Biblia como es Padre Jorge Eduardo Zárraga Martínez, que nos honramos con tener su presencia después de esa experiencia que eso lo ha sensibilizado muchísimo, el despedir a su papá, el que esté ya ahora en la presencia de Dios, el valorar, como lo ha expresado, el don de su sacerdocio, y bueno, y también este don que le reconocemos, que es como Dios le ha dado la gracia de desmenuzar, por decirlo así, la palabra de Dios. Padre, bienvenido, ¿cómo está el ánimo? Muy bien, gracias a Dios, muy tranquilo, muy en paz, y pues lo veo yo también en mi mamá, porque no pareciera que estuviera en ese duelo. Y ayer que pues la acompañé para que fuera a un paseo, la fui a llevar, y todavía trae el luto, y le preguntaba, le digo, ¿hasta cuándo vas a llevar el luto? Me dice, pues no sé, pues ¿hasta cuándo? Le digo, pues ya cumplimos los 9 días, no más, no hay necesidad de un luto. Y se quedó así, y dice, bueno, vamos a dejarlo un mes, y ya después del mes me lo quito. Le digo, está bien. O sea, muy, muy tranquila, muy en paz, mi mamá. Muy objetiva, ¿no? Sí, o sea, y ella sobre todo, también una ocasión que después del fallecimiento de mi papá, le preguntaba que cómo se sentía, y decía, muy en paz, dice, porque humanamente hice todo lo que pude por tu papá, en estos casi 58 años. No, póngale 58 para 2 días que faltaban. Sí, en estos 58 años hice todo lo que pude por tu papá, y a mí me consta, ¿no? Entonces, y todavía le agrega, y aparte, pues tú estuviste ahí y lo atendiste, pues entonces, lo decías, ¿no? Pues alcancé el objetivo, y ella muy, muy objetiva, que era, pues que mi papá se salvara, más que otra cosa, que mi papá llegara a la meta. Entonces, muy, muy tranquila que está. Entonces, bendito sea Dios,
una etapa muy interesante y eso sí, muy simpática. Dice, pero ahora tú tienes que estar conmigo. Cuando me sucede, le digo, bueno, primero tienes que ganártelo. Yo peleándome, vacilando con ella, ¿no? Pero bueno, pues ya está muy... No, y a lo mejor le toca lo de doña Rita, ya está entregando 17 hijos y ya lleva más de la mitad que entrega. Pues ella es la hermana mayor y ya lleva 6 hermanos que se le han adelantado, de 13 que fueron, 6 ya se murieron. Cuídese, cura. Sí, sí. Sí, capaz que no nos va a entregar a los hijos también. Pues no lo dude. Sí, pues a lo mejor pues, bueno, estamos... Mejor comente. Estamos ahí. Bueno, pues hay un elemento muy interesante que tratamos en el día de ayer, ¿no? Y que es precisamente el poder que Dios le da a Jesús. Y yo les compartía a mis hermanos sobre este planteamiento de la palabra de Dios, ¿no? Del poder de Dios sobre toda la creación. Y dice el texto, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y este poder precisamente tiene que abrirnos el entendimiento a una vida espiritual. Yo les decía, la mayoría de las personas nos preocupamos por alimentar la mente, alimentamos los sentimientos, el corazón y alimentamos el cuerpo. Y desgraciadamente estas tres pues son nuestra prioridad. Y aparte que no las sabemos alimentar, porque pues comemos mucha comida chatarra. Salió a relucir precisamente lo de mi papá. Les digo, una persona muy, muy bella me dice, bueno, padre, ya le tocaba, Dios se lo quiso llevar. Yo le dije, no es cierto. No es que Dios decida cómo te vas a morir y cuándo te vas a morir. Que Él sepa es otra cosa, pero no es que Dios escoja. Desgraciadamente, yo les decía, mi papá debió haber vivido más años. ¿Por qué? Porque si no se hubiera descuidado, la primera situación fue que le gustaba quedarse dormido, recostado en la mesa. Y ahí fue donde se cayó, se fracturó el hombro y mi papá se fue para abajo. Si él se hubiera cuidado, probablemente hubiera durado más años, mucho más años. Pero si nosotros no cuidamos la mente, no cuidamos el corazón, no cuidamos el cuerpo, pues obviamente nuestra vida será más corta. Pero, dicen, pues es que es difícil. ¿Por qué? Porque aparte la comida chatarra que le damos a la mente, pensamientos, ideas que se nos vienen, a veces sugeridas por Satanás, a veces nosotros mismos las generamos y vivimos en un estado de depresión o un estado de ansiedad. La depresión es por no sanar un pasado y la ansiedad por un miedo a un futuro. Si esto le agregamos los sentimientos que me dijo, por qué me dijo, cuándo me dijo, que si siento odio, que si siento tristeza, que si siento miedo, pues obviamente se complica. Y si luego le agregamos que el cuerpo pues no nos responde y llega a cierta edad, como yo comprenderé, pues ya no siente uno mismo, ya no tiene la misma capacidad. Entonces, y al último dejamos el alma o el espíritu, no alimentamos el espíritu. Y es precisamente este elemento que nos va a permitir entender, ¿sí? Pedir, y lo decía ayer San Pablo a los Efesios, le pido al Padre de la Gloria que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Entonces, ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a liberarnos, pero nos enseña un camino, el camino de la vida espiritual, sin perder la vida humana. O sea, no podemos descuidar la mente, no podemos cuidar los sentimientos, no podemos descuidar el cuerpo, pero tampoco podemos estar siempre en esa actitud de darle prioridad a esto y descuidar la vida espiritual. Y es Jesús el que nos viene a enseñar esta prioridad. De en medio de toda nuestra vida tenemos que tomar conciencia de una vida espiritual, alimentar el espíritu, que es fundamental en nuestra vida. Y si nosotros alimentamos nuestro espíritu, estaremos unidos a la cabeza. Y la cabeza es Cristo, y si la cabeza ya subió, nosotros también estaremos un día en su presencia, como un canal de parto. El canal de parto donde nace el niño no nace la cabeza por abajo y el cuerpo por arriba, por cesárea, no se puede. Si pasa por un canal, la cabeza, y tú eres el cuerpo, tienes que pasar por ese cuerpo. Muy bien, bueno, y esto hacemos una pausa para regresar en unos minutos, recordando que Dios es amor
y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Bueno, ya saludamos y estamos ahora en este momento de reflexión. Muy bien, Padre, pues nos da gusto el que su mamá esté ahora pues disfrutando. Qué bueno que lo ha asimilado muy bien. Muy en paz. Dirán la gente, ¿cómo disfrutando? Pues si se murió su esposo. No, es que cumplió. Así como, como dicen, meta cumplida, ¿no? Sí. Ya se logró el objetivo. Objetivo. Bien, pues, bien merecido lo tiene. Y ahora, pues, a recuperarse también anímicamente, físicamente. Sí, ahorita. Y estar en la presencia de Dios. Así es. Bueno, hablábamos entonces de la concientización de la vida espiritual. Si yo no alimento mi vida espiritual, desgraciadamente lo que va a seguir gobernando, pues va a ser más mi mente, más mi corazón o más mi cuerpo. Y si ustedes se dan cuenta, toda nuestra vida gira alrededor de estos tres aspectos. Y muy de vez en cuando, la vida espiritual, pero muy de vez en cuando. Y lo que le dedicamos a la vida espiritual es nada más así como que esos destellitos, y que no tienen que ver realmente con un deseo de alimento espiritual, sino con un deseo de arreglar un aspecto de mi mente, de mi corazón o de mi cuerpo. Obviamente aquí hablamos de relaciones humanas, problemas materiales, problemas económicos, y la vida espiritual se vuelve como un parche, como un medicamento, como algo, como una terapia que nada más ocupo cada cierto tiempo, pero no como un estado de vida, como un alimento verdadero. O sea, la vida espiritual es algo tan ajeno al católico. Parece mentira, pero eso lo podríamos entender de una persona atea, gnóstica, que no le interesa la vida espiritual. Pero un católico que no conozca, que no entienda, que no comprenda, que no viva o que no trabaje en su vida espiritual, pues obviamente estará sujeto a estar unido no a la cabeza de Cristo. Esto lo hacía muy simpáticamente con los niños. A ver, ¿quién quiere estar unido con...? Y ya todo el mundo iba a levantar la mano, y con Satanás, y los niños así muertos de risa, ¿no? Entonces, si no estoy unido, si no tengo una vida espiritual, voy a estar unido a una cabeza que no es la de Cristo. Entonces, no hay vuelta de hoja. O empiezo a trabajar mi vida espiritual, o aunque me diga católico, incluso aunque vaya a misa, me confiese, comulgue, pero no va acompañado de todo un proceso de crecimiento, de maduración, pues no es suficiente. Entonces, bueno, todo surge por una oración en las... en la oración final de la misa de ayer. Dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo. Ese es así, si queremos buscar una definición de vida espiritual, en lo personal, claro, ni soy teólogo, ni soy biblista, ni soy un curita, pero es la búsqueda, mi orientación hacia la vida eterna. O sea, todo lo que yo vivo aquí, o sea, todo lo que alimenta mi mente, alimenta mi corazón y alimenta mi cuerpo, tiene que estar orientado para alcanzar esa meta. Desgraciadamente, aquí muchas veces se vuelve la prioridad alcanzar un trabajo, y no podemos quitarnos de esas realidades, pero cuando no tengo una vida espiritual, mi deseo del trabajo, mi deseo del placer, mi deseo de lo material, me hace que me una a otra cabeza que no es la de Cristo. Y cuando vemos entonces que la vida espiritual es la orientación que debemos de buscar de nuestra vida hacia el cielo, hacia todo lo que es pues esta vida eterna, ¿sí?
Y la ascensión representa precisamente ese subir a una vida diferente. Lo decía la oración colecta. Dice, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Entonces necesitamos cuidar la vida espiritual. Ahora bien, si lo vemos con las lecturas de ahora, que se me hacen muy, muy interesantes, hay elementos para meditar. O sea, no basta con decir, yo soy católico, no basta con un solo paso, pues yo ya estoy bautizado, pues yo ya comulgué, pues yo ya confesé, pues yo voy. No, o sea, no podemos confiarnos en que ya estamos en un nivel. Nosotros en la vida espiritual tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir madurando. Fíjense estos dos elementos interesantes. La primera lectura nos habla de cómo Apolo, está bien entusiasmado, él ya está evangelizando, él ya está haciendo, pero todavía no tenía un proceso de maduración. Él ya había vivido una experiencia espiritual, haber recibido el bautizo de Juan, el bautizo del agua, ¿sí? Que es. Y Priscila, ¿sí? Priscila, bueno, creo que son dos personajes, ¿no? Pablo, dice, no, sí es Pablo, dice, a ver, déjenme que ya me perdí. Está en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, no era con Apolo, atravesó las regiones altas de Galacia, Frigia y bajó a Éfeso. Se encontró allí unos discípulos, perdón, no era Apolo, es que no lo había leído muy bien, y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? O sea, hay que crecer, no basta. Por eso, la iglesia va preparándose durante 50 días a la experiencia de Pentecostés, que ya Padre Rayito nos invitaba al Cerro del Divino Niño o aquí a Monte María, 40 horas de adoración, ¿sí? Cuando abrazaron la fe, o sea, no basta con un conocimiento, no basta con decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo vivo, sirvo, estoy en un apostolado, si no hay un crecimiento, o sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados en un estado espiritual, porque nos volvemos anémicos, ¿sí? Incluso nosotros como sacerdotes podemos volvernos anémicos si no cuidamos nuestra vida espiritual. Y bueno, hay una situación pues muy interesante que nuestro señor arzobispo se dio a la tarea de que todos los sacerdotes, incluso los religiosos, tuviéramos un retiro de renovación parroquial. Se me hizo muy interesante, muy, muy enriquecedor, muy hermoso. Y es precisamente el sacerdote no puede quedarse con, pues ya soy sacerdote, pues ya, o a lo mejor, no sé, llegar a monseñor, o incluso pues algún sacerdote llegar a obispo, o a cardenal, o a papa. Ni el mismo papa se queda estancado. No pueden decir ya llegué, o sea, no, cuando nosotros nos sentimos así, ya estamos muriendo espiritualmente. Claro, hay diferentes aspectos en los cuales uno va a seguir creciendo. Va a depender el estado de vida, casado, soltero, consagrado, sacerdote. Va a depender la situación que estamos viviendo. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos muy hermosos, pero no dejar de crecer espiritualmente. Y esto tiene que ver con lo básico, obviamente. Digamos que son los nutrientes básicos, ahora que estamos en esta dinámica de una alimentación sana: vitaminas, proteínas, fibra, minerales, aceites esenciales que te ayudan. Pues esto es lo básico, ¿no? Como viene siendo la vida espiritual, pues que es vida de oración, escucha y meditación de la palabra, vida sacramental, obras de misericordia. Y en la medida en que vamos esto, Dios va marcando pautas de crecimiento. A veces el crecimiento espiritual, no esperen que todo sea simplemente el espíritu y abandonar el cuerpo. No, a veces es, dentro de la vida espiritual, es enfrentar las dificultades de la vida material, de la vida temporal. El cuerpo, los problemas, es también parte de ese crecimiento espiritual. Pero todo tiene que tender hacia el cielo. Por eso la ascensión atrae nuestra mirada de los católicos, de los creyentes, hacia el cielo, hacia el cielo. Pero Pablo les dice, ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo.
Y entonces, ¿qué bautizo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautizo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el proceso de maduración, pero aún así el mismo Espíritu Santo nos va a llevar a niveles de crecimiento, de maduración. Y el otro aspecto que también tiene que ver con esto, no sentirnos seguros. ¿Por qué lo digo? Porque en el Evangelio nos hace ver Jesús a un grupo que ahora sí nos hablas consigo. No, ahora sí ya estamos bien seguros. Tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que tú... ¡Ey! ¿Ustedes creen esto? Fíjense las palabras del Señor. Dice, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. ¿De veras creen? O sea, como dudando, no se sientan seguros de que ya creo, ya hice mi curso, ya hice mi consagración, ya rezo el Santo Rosario, o sea, ¿de veras crees que eso es suficiente? No, no se puede. Decía San Agustín una frase, o no sé si sea San Agustín, pero se la atribuyen a él. Enamorarse de Dios es el mayor romanticismo, ¿sí? Buscarlo es la aventura más grande y encontrarlo es el mayor logro. Entonces, el encontrarnos con Dios, que esa es la vida espiritual, es el logro que hay que lograr, hay logro que hay que lograr o el que hay que alcanzar todos los días. Y lo vamos a ir encontrando y alcanzando en diferentes etapas y en diferentes momentos. Entonces Jesús les dice, pues miren que viene ahora más aún, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Obviamente él está hablando de su pasión, está hablando del momento en donde pues herirán al pastor y las ovejas saldrán corriendo. Sin embargo, no estaré solo. Esto sería para mí el grado donde un alma alcanza esa madurez. Se siente solo, está solo, traicionado, abandonado, fracasado, se siente fracasado porque si lo vemos humanamente, quitando todo el contexto que nosotros conocemos ya de la resurrección y todo esto, en el momento en que Jesús muere, muere como un fracasado. Y Él se sabe, nuestro Señor se sabe con Dios. No estoy solo. Ese es, yo creo, el grado más hermoso de madurez y de crecimiento espiritual, donde ya no dependo ni de lo que pienso, ni de lo que siento, ni del cuerpo, ni de las personas, ni de las cosas, ni de los lugares, ni del reconocimiento, ni del aplauso, ni de los sentimientos. O sea, sé que estoy con Dios. Por eso dice, sin embargo no estaré solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Esa es mi humilde opinión, mi humilde aportación, el grado de madurez y el grado donde tendrás todas las tribulaciones, y lo dice el Señor, tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Entonces, enfrentar todo, sabiendo que no estás solo, y teniendo los signos o los frutos del Espíritu Santo, alegría, gozo y paz. Jesús en la cruz tenía alegría, gozo y paz, tenía dolor, pero sabía que estaba cumpliendo. Había esa parte humana, esa parte de lucha. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, es esa lucha natural, pero lo dice el Señor, no estoy solo. A los ojos del mundo Jesús murió solo, pero a los ojos de Él, o lo que Él sabía, Él no estaba solo. Yo creo que pues tenemos que trabajar mucho en nuestra vida espiritual, cada uno. Hay unos que tienen su director espiritual, su confesor, está bien, pero tampoco es saludable depender de, hay que crecer, hay que buscar para llegar a esa madurez. Y lo más hermoso es que nunca la vamos a alcanzar, porque es una aventura de todos los días. La alcanzaremos cuando lleguemos
a su presencia, a adorarlo eternamente. ¿Qué tal? Les dije que cuando se pone esto así de suave, y en lo que el Papa nos ha dicho ayer, que comentaba sobre, o leíamos sobre los chismosos, ¿qué haría? Pues inmediatamente va para afuera. ¿Y a qué se refiere? A que no hay una recta intención en las personas cuando solamente buscan su estar bien. A mí que me importan los demás, con que yo esté bien. Y si yo veo el interés de Dios, ¿verdad? Buscar la gloria de Dios y el bien de los demás en todo lo que hacemos sin querer obtener nada a cambio, dice Balduino de Canterbury, y lo que ya compartíamos, Padre Jorge, pues el Señor nos anuncia que el mundo tendremos tribulaciones. Es más, nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Dice uno, caray, Señor. Y hacíamos una comparación en 3 aspectos, 3 momentos, a ver si me ayuda rápidamente. El discípulo amado, es de las revelaciones privadas que da el Señor y la Virgen a un vidente, y Monseñor Esef nos las presenta, ¿verdad? 13 de agosto, dice, los apóstoles fueron atrapados en una corriente diferente. 3 veces les advertí, dice Jesús, del sufrimiento y la muerte que me esperaban. Pero la embriaguez causada por las multitudes y el entusiasmo era demasiado para ellos. Incluso se vieron a sí mismos en el reino, sentados a mi derecha y a mi izquierda. Y no se dieron cuenta que a mi derecha e izquierda serían crucificados 2 ladrones. O sea, hablando de ese reino humano, sí, teológicamente se dice, ¿no? Jesús, su sede era la cruz, su cetro, ¿verdad? Los clavos, etcétera. Los días tenían sus propias metas, a las personas se les enseñaba y sanaba, pero siempre estaban allí, la herida abierta de mi pasión. Solamente un discípulo entendió siempre. Realmente, era muy querido para mí, él estaba fuera del foco de atención, siempre en las sombras, nunca haciéndose notar, pero yo siempre lo tenía a mi lado. Estamos hablando de San Juan, ¿verdad? Él entendió mis sentimientos más profundos. Él entendió que todo esto se vendría abajo de repente, como más tarde escribió, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Entonces es la actitud de los apóstoles que se emborrachan por tener tanta multitudes y toda la cosa, y el discípulo ahí al pie, sabiendo que no, lo más grande, como decía Padre Jorge, pues es tener a Dios. No estaré solo, yo tengo al Padre, pero nosotros tenemos a Jesús. ¿Qué pasa con Judas dentro de los 12 que están ahí borrachos de fama y de poder y de espectacularidad? Dice el 27 de agosto del 2012 nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco, todo estaba puesto en su lugar. Podía ver fácilmente todo lo que el Padre había planeado desde el principio. Las multitudes crecían y mi popularidad se extendía. Mientras esto ocurría, yo estaba más y más en la mira. Era un objeto de los celos y una persona que tenía que ser eliminada. Rodeándome estaban estos discípulos. Ellos eran frágiles, débiles y no entendían, pero eran leales. Yo sabía dónde estaban sus corazones, todos, a excepción de uno. Judas era inteligente. Permanecía cerca, pero siempre ocultando algo. Nunca me dio totalmente su corazón. Era más bien un observador que un participante, como alguien que nunca tomaba una decisión clara. Él quería mantener sus opciones abiertas. Comprendió lo que yo estaba diciendo cuando hablé de mi muerte. Él sabía que era muy posible, dada la creciente hostilidad. Se estaba preparando mentalmente para esta posibilidad. ¿De qué lado estaría? ¿Qué posición tomaría cuando mis enemigos estuvieran listos para atacar? Su corazón no estaba totalmente conmigo. Su mente y su propio interés le frenaban de darse en una entrega total. Él permanecía pasivo con sus opciones todavía abiertas. Ese no es el corazón de un discípulo. Y así perdió muchas de las gracias que yo entregaba cada día.
Un corazón dividido nunca puede recibir mis bendiciones. Pues fíjense entonces, ese no ver hacia donde Él ve y estar dividido. Y eso es a lo que el Señor se refiere. En cambio, fíjense, el 15 de agosto de 2012 nos dice, amado Señor, sobre las mujeres. Entonces estaban las mujeres que me acompañaban. ¡Qué alegría! Eran ellas. Cada una había sido liberada y traída a la luz. Vivían en la luz y se animaban unas a otras. Esto es maravilloso. Oigan, ellas me dieron sus corazones. Una mujer espera y ve, pero una vez que su corazón le habla, ella se entrega total y completamente. Fueron invitadas a viajar con nosotros. Toda la humanidad se estaba restaurando en nuestra pequeña compañía de discípulos. Ellos estaban siendo entrenados para que pudieran ser modelos para la iglesia primitiva. Entre ellos reinaba la perfecta pureza, porque la presencia divina era tan abrumadora. Experimentaron una nueva forma de relacionarse entre sí. La más grande era el servicio. Los poderosos estaban para ayudar y no para explotar. Veía a las muchedumbres ir y venir, recibir sus bendiciones y luego seguir adelante. Y veía a mi compañía de discípulos aprender una nueva manera de vivir. Lo pecaminoso de su cultura estaba siendo eliminado. Una novedad estaba teniendo lugar. Ellos hablaban entre sí de manera diferente, dejaron de lado sus deseos egoístas y llenos de lujuria, por lo que la caridad no sería destruida. Ámense unos a otros. Yo decía siempre, eso es todo lo que pido de ustedes. Las santas mujeres trajeron un amor que solo las mujeres pueden dar. Todo sea para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y recuerda que Dios es amor. Y te ama. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.